Dolly Malet, muchas gracias por estar con nosotros en Alpha CMA. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de tu currículum para que los demás sepan quién eres y todo esto? Claro que sí, mamá. Muchas gracias antes que nada por hacerme esta invitación. Les agradezco mucho que hayan pensado en mí. Y bueno, pues yo estudié comunicación en la Universidad de Anáhuac del Norte. Después estudié una especialidad en crítica de cine en la Universidad de Melbourne en Australia por un año y después estudié una maestría en medios de comunicación con subsistema de cine en Nueva York en The New School. También estudié un diplomado de guionismo cinematográfico, igualmente en Nueva York, en The New York Film Academy, y he colaborado en medios como Reforma. Actualmente estoy en GQ. También he trabajado en revistas como Cosmopolitan, Cine Premier, Seventeen, 15 a 20, Elle, etcétera. Y pues me dedico más que nada al periodismo de espectáculos, el periodismo cultural, pero mi especialidad es efectivamente el cine y tengo 3 libros publicados, uno que es una novela que se llama Silvana la Verdadé por Plaza y Valdés y 2 libros que son no ficción, Mordiendo manzanas y besando sapos y Tu galán de película por Grijalbo, que tratan de cine y género. Entonces, básicamente es eso. Ok, perfecto. Ani, adelante. Pues yo ya había leído su libro de Mordiendo manzanas y besando sapos, así que me gustaría saber cómo fue que quiso empezar a hacer este libro. Pues es mi tesis de licenciatura. Entonces, a la hora de elegir cómo graduarme, elegí tesis porque pues como me gusta mucho escribir, pensé que era un buen pretexto para justo o forzarme a escribir algo. Y mientras estaba escogiendo el tema, que sería bueno, yo escuchaba mucho, o sea, se cree que ahorita está de moda criticar a Disney y así, pero pues desde entonces, o sea, es un tema que siempre ha estado y siempre ha existido. Y yo veía mucho a mis amigas criticar a Disney por las expectativas que nos había puesto de la vida. Y a mí Disney, por el contrario, me había servido mucho, y sentía que me había ayudado en mi vida. Entonces se me hizo raro y como que dije, ¿cuál puede ser? Quiero escribir de eso, pero ¿cuál puede ser mi hipótesis, no? ¿Cuál puede ser? Entonces, pensé en si o sea, si estas películas nos habían ayudado, nos habían echado a perder, nuestras expectativas de vida, o si retrataban lo que le había sucedido a la mujer o era una propuesta de comportamiento. Entonces, más o menos eso así empezó y pues ya poniendo como marco histórico y marco contextual, fui dedicándome a estudiar la historia de la mujer, y a partir de ahí comparando con las películas de Disney para ver si efectivamente estaban retratando o estaban proponiendo comportamientos. Y así fue como decidí escribirlo. Ok. Ok, Continúa. y en algún momento pensó en dejar el libro, o sea, sí. Sí, varias veces. El proceso de escribir es muy complicado y muchas veces uno dice, ya no voy a seguir, o uno dice más bien, sí voy a seguir, pero uno no sigue. O sea, uno lo guarda en un cajón y dice al ratito, y empiezas a procrastinar y lo dejas a un lado. Y la verdad, yo soy mucho de procrastinar, me hace falta la disciplina. Y para escribir un libro se necesita mucha disciplina. Y yo personalmente necesito como una fecha límite o algo así. Entonces, por eso hice la tesis, porque terminé la tesis primero, pero luego cuando lo quise convertir al libro fue cuando me costó más trabajo. Y ahí pues me ayudé de haberme ido a estudiar la especialidad en la crítica de cine, que me ayudó esa parte, pero me ayudó sobre todo que se me apareció una editorial que estaba interesada y entonces ya se lo tenía que entregar a fuerzas y eso fue lo que me forzó a escribirlo, a terminarlo pues. Oh, ok. Esto es más personal, pero bueno, me gustaría saber más de su carrera. ¿Cómo fue que se empezó a interesar en su carrera o qué fue lo que lo llevó a estudiar eso? Comunicación. Ujú. Pues básicamente yo estaba entre comunicación, diseño gráfico y psicología. Diseño gráfico porque me gusta mucho pintar, pero me di cuenta de que efectivamente no, o sea, no era, ¿cómo te diré? No era, o sea, pintar y del diseño gráfico eran muy diferentes. Entonces, o sea, la deseché luego, luego.
De psicología la deseché porque comunicación tenía muchas materias de psicología. Entonces pensé que ahí podía tener ambas cosas y en psicología no había de comunicación. Entonces, por eso escogí comunicación y pues porque me gustaba mucho la televisión, me gustaba mucho el radio y me gustaba mucho el cine. Entonces, básicamente porque eso me gustaba y se podía estudiar como profesión y no nada más como hobby, pues por eso lo escogí. Dolly, te presento también a Bárbara. Bárbara es la otra conductora del podcast. Hola, Entonces, Bárbara. Bárbara quiere estudiar comunicación y también te tiene algunas preguntas acerca de Ok, esto. Adelante, perfecto. Barbie. ¿No te escuchas, Barbie? ¿Ya? Bueno, Ya, ¿ya? ya. Pero pon tu video. Oh, bueno, a ver. Ya, ahí. Pero no te escuchas el audio. Otra vez. Es que no puedo poner las dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, porque estoy desde el celular, porque la Ok, tablet no me dejaba. no hay problema. Entonces, a ver, haz tu pregunta y después pones tu video, ¿va? Sí, bueno, a mí me gustaría saber qué fue lo que le llamó la atención de comunicación, cuál fue la rama que más le gustó y por qué se fue por esa carrera. Pues justo acabo de contestar eso. Exactamente. Antes de que entrara, o sea, estabas entrando tú y lo acabo de contestar. Las ramas que más me interesaban eran televisión, radio y cine. Justamente fueron las que más me interesaron. Em, pero sí me terminó gustando más el cine. Entonces, me fui especializando cada vez más en cine, pero eso fue lo que más me llamó la atención. Y lo que estaba, pues ves que hay especialidades, entonces las iba estudiando y me iba dando cuenta que lo que más me gustaba era cine mientras las estudiaba. ¿Alguna otra pregunta, Barbie? Sí, bueno, yo ahorita que estoy como indecisa sobre las universidades y eso de la comunicación, ¿qué consejo me da para ya decidirme definitivo por comunicación? Ya no dudarla tanto. Pues más bien yo te preguntaría en qué otra carrera estás pensando y por qué. Me gusta derecho, pero siento que en comunicación puedo expresar la creatividad que tengo, cosa que derecho pues no voy a poder hacer. ¿Ok? ¿Y por qué elegirías derecho en vez de comunicación? Me gusta la política, me gusta eso de hablar de política y ese tipo de cosas, me iría más por el derecho y la política. Pero también me doy cuenta que si estoy en comunicación, puedo entrar en el marketing y estar en algo así relacionado con eso. Sí, incluso hay una rama de comunicación que hace como política. Entonces, creo que ya te contestaste tú solita. Creo que no te tengo que convencer yo. O sea, comunicación es más abierto y puedes estudiar comunicación que tenga que ver con la política. Súper fácil. O sea, muchísimos periodistas y así son expertos en política, ¿no? Entonces, o sea, no son ramas incompatibles. En cambio, el derecho y la comunicación, o sea, para estudiar comunicación sí es más incompatible. Entonces creo que sí es más fácil que estudies comunicación y puedas ser experta en política. Sí, Dolly, yo tengo una pregunta, digo, sí, claro, Memo. rápido. Tú llevas años como docente y has visto pasar muchas generaciones. Este, ¿Te gustan las nuevas propuestas en el cine de los nuevos directores? Ah, ok, ¿Sí? de los nuevos De directores. los nuevos Creí directores. que de mis nuevos alumnos y yo así de... Digo, también se vale, ¿no? O sea, digo, pero no sé, tú dime, ¿no? Pues empezamos con directores, ¿no? O sea, ¿te gustan las propuestas de los nuevos directores? Pues hay unos que sí, hay unos que no, como todo. Sí siento que hay, por ejemplo, Robert Egger sí me gusta bastante, ¿no? Lo que está haciendo, estoy esperando la de Nosferatu con mucha anticipación y mucha ansia. Eh, no me encanta tanto, por ejemplo, Ari Aster, pero entiendo por qué está teniendo éxito, ¿no? O sea, su propuesta es interesante, no me fascina, pero sí, Jordan Peele no me encanta, pero también entiendo la propuesta nueva que está haciendo. Y los Daniels, ¿no? Que hicieron Everything Everywhere All at Once, siento que sí tienen una propuesta súper diferente, súper creativa, que rompió mil paradigmas y mil moldes. Entonces yo creo que sí hay voces bastante interesantes en estas nuevas generaciones que están apareciendo, que sí vale la pena ponerles atención a cómo van pues haciendo
nuevo cine, ¿no? Y en México específicamente creo que hay muchos nuevos directores, especialmente nuevas directoras, que siento que sí están cambiando el cine mexicano, que están haciendo un cine mexicano mucho más propositivo, mucho más artístico, que está llamando mucho la atención en el mundo, y que se está presentando en festivales internacionales, mundiales, que está captando la atención de la gente y me encanta porque no nada más son, o sea, nuevos, sino son mujeres. Entonces, me gusta mucho lo que está pasando con el cine mexicano. O sea, creo que hay mucho nueva sangre, tanto en actores como en directores, repito, directoras, productores mismos, y creo que se está abriendo una nueva racha muy buena para el cine mexicano. Vi que estuviste en los Arieles apenas. Sí, ¿Cómo te, qué propuesta o qué película nueva viste ahí que dices, la bueno, recomiendo? no fui a los Arieles, fui a los Arieles del año pasado, a estos Ujú. Arieles no fui, pero vi todas las películas que estaban nominadas. Y bueno, me encantó, bueno, Totem, que fue la ganadora, me gustó muchísimo, de Lila Vilés, precisamente mujer, y me encantó todo lo que vemos en cine mexicano, normalmente es cine independiente por la condición de cine en México, pero es un cine independiente muy artístico. También me encantó Todo el silencio, que ahí sí el director es hombre, pero la productora es Adriana Llabrés, que es la actriz principal que ganó Mejor Actriz y también ganó Ludvika Paleta Mejor Actriz de Reparto y me fascinó la película, estuvo nominada a ópera prima, a director, bueno, ganó actor, actriz, actriz de reparto, ganó sonido. Entonces, también me pareció algo muy original que no había visto ni siquiera en el cine internacional acerca de la comunidad, de sordos, y se me hizo algo mucho mejor hecho que Coda, por ejemplo, que ganó el Oscar, y esta me pareció mucho mejor. Entonces, creo que sí hay películas bastante interesantes. El cine de horror está creciendo muchísimo, no solo en el mundo, sino en México. Y creo que hacemos muy buen cine de horror en México. El año pasado, antepasado, estuvo Huesera, que se me hizo una gran película mexicana, una gran película de horror a nivel internacional igual. Ahora estuvo Desaparecer por completo, que está bueno, no me encantó, pero o sea, está buena. Entonces, o sea, varias cosas, no estuvieron en el Ariel, pero Un actor malo es buenísima. Entonces, hay varias películas que digo, no, pues el cine mexicano va muy bien, la verdad. Señora Influencer me encantó, por cierto, de un alumno de la Náhuac, del norte. Y entonces, la verdad ahí van saliendo los talentos y muy bien. Sí. Ok. Naye, tú como exalumna, ¿tienes alguna pregunta? Pues a mí me gustaría saber, bueno, para Dolly una pregunta, otra vez remontándonos a lo de su libro, ¿de qué manera te cambió la vida al comenzar a escribir? Qué buena pregunta. Es que es raro porque yo escribía desde chiquita. Hace poco me encontré muchos cuentos que yo escribía de niña, de así 10 años, 8 años, y los escribía en hojitas y las doblaba y hacía mis libritos así los engrapaba y también los ilustraba, porque como ya dije, me gusta pintar. Entonces dibujaba e ilustraba mis cuentitos y ahí los tengo guardados todavía. Y también escribía mi diario desde que tengo 11 años. Entonces, hay muchas formas de escribir. Eso yo lo escribía como para mí, incluso mi primera novela la escribí cuando yo tenía también como 11 años. Pero igual la escribía en un cuaderno, escribe y le pegaba fotos de los personajes y así, ¿no? Como yo me los imaginaba. Pero lo hacía para mí. Entonces, para mí era como un hobby y era como una terapia, porque escribir un diario es como una terapia. Entonces, a la hora en que empiezas a escribir de forma profesional, sí te cambia la vida porque hablando de libros, otra vez, de forma profesional, también hay muchas formas de escribir. En mi libro fue muy complicado porque es algo que vamos a decir que dependía por completo, no por completo de mí, pero sí, o sea, en cierto modo, o sea, sí tenía un editor que me cambiaba y me corregía cosas, pero era mi voz la que se estaba oyendo o leyendo y te sientes muy desnudo. O sea, te sientes muy desnuda en el momento en que la gente te lee y
como que te das a conocer de una forma muy vulnerable. Y la verdad es que no como que me dieran ataques de pánico, pero casi. O sea, porque sí te pones en una posición muy, muy, muy vulnerable y eso es lo que hace que te detengas de escribir. O sea, lo que digo de que, ay, al ratito le sigo y esta procrastinación es más bien miedo a abrirte y a que te lean y a que te critiquen y a que sepan quién eres y todo este tipo de cosas. La forma profesional de escribir, como escribo en revistas, es mucho más fácil porque no pones nada personal. O sea, utilizas la forma más objetiva posible de criticar una película, y pues sabiendo que estudiaste eso y que tienes conocimientos para hacerlo, no te da tanto trabajo. También tienes un editor que siempre te va a corregir. Y, o sea, es tu opinión, pero no estás poniéndote tú. Es como tu opinión y también en una entrevista, pues, de hecho, tú como periodista tienes que desaparecer y darle voz a quien estás entrevistando, entonces tú medio desapareces en el texto y cosas así. Entonces, a mí me parece mucho más sencillo hacer un artículo, un trabajo periodístico que escribir un libro. Mucho más sencillo, porque el libro tiene mucho más peso emocional sobre ti. Entonces, sí cambia la vida en el aspecto de que te sientes mucho más vulnerable y te sientes más presionada y asusta, sí asusta bastante, la verdad. Y al principio cuando empiezas a trabajar, también es una responsabilidad grande. A lo mejor luego ya entras un poquito en zona de confort, pero al principio pues es una responsabilidad grande porque no sabes si te van a decir, bueno, hasta luego, gracias y ya no nos gustó tu trabajo, ¿no? Entonces, también. Ujú. Ani, Barbie. Yo sobre los libros, pues como ya los leímos y así, y me sorprende todo lo que sabe, porque hasta cierto punto como que le atina bien, ¿no? Y puedes como hasta decir, ah, pues sí, soy esta princesa porque me describe. ¿Qué le inspiró o en qué se basó para todos esos arquetipos? Porque incluso en los hombres también, cuando lo lees, dices, ah, este se parece a mi papá, o ah, este se parece a mi amigo, cosas así. Em, Pues no es que ella me haya basado, pero me inspiró un libro que se llama Las diosas de cada mujer, de Jan Shinoda Bolen, que es una psicoanalista junguiana. A mí me gusta mucho el psicoanálisis. Estudié en el Instituto Junguiano de Nueva York también. Y me gusta mucho el psicoanálisis junguiano porque justo se trata de arquetipos. Entonces, en el momento en que empecé a estudiar como los arquetipos, en este caso de la mitología griega, que es de los que escribió Shinoda Bolen, pensé que ese formato me podía servir para escribir el de los hombres y el de las mujeres, el de ambos. Entonces, la base de la psicología junguiana me ayudó mucho a seguir eh, el patrón de los arquetipos y de cómo están conformados, etcétera, etcétera, y me lo hizo más fácil. Y leí varios libros de arquetipos. Entonces, esa fue una guía importante para mí, para poder escribir de los arquetipos. Ani. ¿Y en algún momento llegó a eliminar el final o así, como ciertas partes de ambos libros? Lo que eliminé de Mordiendo Manzanas y Besando Sapos fue Esmeralda. Nunca me convenció ese capítulo. Como que sentí que no aportaba nada. Entonces quité Esmeralda. Y mucha gente me decía, pero es que es una princesa bien importante. Y yo así de, sí, sí. O sea, de fuera te puedo decir que sí, pero a la hora de escribirlo no me aportaba nada, la verdad, nuevo que las otras no me hubieran aportado. Entonces la terminé quitando por eso. Y del de hombres quité un buen de cosas porque pues, yo entrevisté a 100 hombres para ese libro, entre ellos a su maestro. Lo entrevisté, ajá. Y, o sea, imagínense 100 entrevistas y algunas entrevistas me las echaba de 2 horas. Entonces, pues ahí quité muchísima información y tuve que quitar varias preguntas que ya no metía, ¿no? O sea, que yo no consideraba en la información, que yo les hice a todos, pero que al final ya no me cabían porque era demasiada información y ya era, o sea, ya me dijo la editorial, no lo puedes hacer tan largo. Entonces, tuve que quitar varias preguntas que hice de la investigación. Ujú. Naye, ¿tienes alguna pregunta? O si no, sigo con Barbie.
Yo tenía una vez el profe nos comentó sobre el arquetipo de Rapunzel y pues me gustaría saber más de ese arquetipo. O sea, ¿tú qué opinión Ah, tienes de pues ese dijo que arquetipo? no lo puso, que hubo Ajá, un motivo de por qué. no lo puse simplemente porque no había salido la película cuando me editaron el libro. O sea, cuando yo estaba escribiendo todavía no había salido Enredados, ¿no? Pero lo que pienso de esa película es que tiene muchos símbolos muy bonitos acerca de la feminidad, como el pelo largo, que es un símbolo histórico de feminidad. Y me gusta mucho que ahí es donde ella tiene su poder. Y te están hablando de que el poder de Rapunzel está en su feminidad. Entonces, mucho en el pelo y aparte en el sartén. El sartén que utiliza como arma es una cosa completamente femenina. No solamente porque es una herramienta de cocina, sino porque simbológicamente es algo circular. Todo lo que es circular siempre es un símbolo femenino por la cuestión del útero. Y todo lo que es vertical estirado es un símbolo fálico, que es un símbolo masculino. Entonces, todo lo que tenga que ver con espadas, pistolas y cosas así son símbolos masculinos. Y todo lo que tenga que ver con cuestiones redondas, como por ejemplo el lazo de la Mujer Maravilla, son de poder femenino. Entonces, me gustó mucho que la hicieran guerrera con cosas femeninas y no que le pusieran como espadas y escudos y cosas así que empezaron a poner en esa época en live actions a heroínas con símbolos masculinos. Y eso no me gusta porque siento que les quitan justo su feminidad para tratarlas de empoderar, pero las empoderan de forma masculina. Y me gusta mucho que Rapunzel está empoderada de forma femenina con el pelo y con el sartén. Entonces me gusta mucho esa parte y que se va empoderando solita a la hora de ir rompiendo sus límites, los límites que le puso Mother Gothel, ¿no? Entonces ella los va rompiendo y eso es lo que va haciendo su poder. Entonces eso me gusta mucho de Rapunzel. Annie, Barbie, Naye, ¿quién quiere preguntar algo? A ver, Adelante, ¿qué Naye. eres? ¿Qué princesa eres, Dolly? Ah, perdón. Em, Ariel. Ariel, soy Ariel. ¿Y hay una que no te guste? Que digas, ay, la odio, no, No, bye. fíjate que no, porque evidentemente con la que yo menos me identificaba era con Blancanieves. Es con la que todavía menos me identifico de todas. Pero a la hora de hacer los test, yo me sorprendí porque yo misma salí con cierto porcentaje de Blancanieves. Y ahí fue cuando me di cuenta, a ver, yo puedo tener empatía con las Blancanieves de mi vida que conozco, ¿no? Porque tengo esto en común con ellas. Y aprecié varias cosas de Blancanieves que antes no había apreciado, como que sí era una líder dentro de su familia, como que ella tenía medio el sartén por el mango y, o sea, y educó muchísimo a los enanitos, ¿no? Les enseñó muchísimas cosas, se volvió líder ahí, ese tipo de cosas que vi que eran, de ahorita vi un meme que me gustó mucho que dice algo así como, no juzgues a Blancanieves porque te recuerdo que fue una niña a la que trataron de asesinar y se salvó ella sola sin la ayuda de personajes mágicos ni de nadie, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de la independencia que ella también tenía, ¿no? Y cómo utilizó sus recursos para sobrevivir. Entonces, ya que las fui analizando, nunca odié a Blancanieves, o sea, a mí Blancanieves me gustaba mucho, pero no me identificaba con ella. Y cuando vi estos significados de Blancanieves, dije, no, pues, o sea, respect, ¿no? O sea, sí. Entonces, no odio a ninguna, la odio, la verdad, no. Sí, no. Ujú. Ok, Annie, Barbie. Nos quedan 10 Yo, minutos, chicas. sí, yo sobre los arquetipos de los hombres, por ejemplo, el vampiro, ¿conoció uno? ¿Sabe de alguno? ¿De Oh, dónde sí, surgió el vampiro? conocí, por eso escribí ese capítulo, porque el conocerlo me inspiró, o sea, yo no había considerado ese arquetipo, no lo había considerado, o sea, yo estaba haciendo todos los demás. Y cuando conocí a este hombre que describo en el libro, me di cuenta, cuando lo entrevisté a él, no sabía en dónde colocarlo.
O sea, cuando lo empecé a platicar, yo lo conocía previamente. Y cuando lo empecé a entrevistar, no sabía en dónde colocarlo porque tenía de todos. Entonces, como tenía de todos, yo así de cuál será el que tiene más. Y me di cuenta que todos los tenía muy equilibrados, o sea, pero incluso los malos arquetipos también. Entonces, por eso se me ocurrió que tenía de todos. Y a mí me encantan, me gustan muchísimo los vampiros. Es algo que me encanta desde adolescente, estudio Es- mucho vampirismo. Y me di cuenta, o sea, justo me di cuenta que me gustan los vampiros porque tienen todas estas características de todos estos arquetipos. Entonces, como que hice la conexión y dije, es que este es otro arquetipo, o sea, es todos los arquetipos en uno, para bien y para mal, ¿no? Entonces, pero sí es real lo que pongo en el libro, sí que sí lo conocí, sí existe, pero es difícil encontrarlos. Ajá. Bueno, en México no lo encontraste, lo pusiste en tu libro. Lo puse exactamente, exactamente. Hasta la fecha todavía, ¿no? México muy difícil encontrarlo, Sani. Exacto. Ah, Eh, Quería así saber, o sea, ya sé que en el libro de Tu galán de película entrevistó a varios, pero hubo, bueno, aparte del vampiro, hubo otro que le interesó así. Bueno, lo que pasa es que yo ya sabía más o menos, pero lo comprobé, que el arquetipo que a mí personalmente más me llama la atención es el intelectual. O sea, a mí me gusta, ahora que está muy de moda esto de decir, eres sapiosexual y eres no sé qué sexual. O sea, yo tengo mucho gusto por los hombres intelectuales, ¿no? O sea, sin embargo, como puse ahí mismo en el libro, hay los intelectuales súper sangrones, ¿no? Que ya se creen soberbios y que son, que te ven para abajo. Obviamente esos no. Pero la otra parte intelectual, que el ejemplo que puse es Alfonso Cuarón, o sea, siempre me llama muchísimo la atención un hombre que sea intelectual y te suba al barco de su plática y de su conversación y que puedas hablar horas con él y que sea culto y todo este tipo de cosas. Es algo, repito, que ya sabía, pero sí lo comprobé a la hora de escribir el libro, ¿no? Entonces, también me llaman mucho la atención los seductores, pero también porque me divierte su técnica, ¿no? Me divierten las estrategias que utilizan, me divierte analizarlos, me divierte el juego que están haciendo, pero lo que siempre digo es siempre sabiendo que estos seductores son seductores, ¿no? Y que no los puedes cambiar, que son la fantasía que ponen en muchas películas, ¿no? Y que muchas mujeres se compran yo lo voy a cambiar y de mí sí se va a enamorar. Y 50 Shades of Grey y tal, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, nada más tener claro que no los vas a cambiar, pero que es divertido. Naye, algo que quieras hacer una pregunta para terminar. No, nada, nada, sí está bien. Ok, Annie, Barbie, ustedes deciden, nos quedan 5 minutos, adelante. Bueno, yo ya investigué un poco sobre usted, ya me vi su Instagram, ya vi todo lo que hace y me sorprende todo. Y digo, ¿qué consejo nos puede dar a las mujeres? Porque muchas veces nos da miedo a intentar cosas, como atrevernos a hacer cosas. Y yo veo que usted como que no duda ni teme, lo hace. ¿Qué consejo nos Bueno, daría? fuera, nada más lejos de la realidad. Pero qué bueno que parezco, porque no. Pero como diría, finge hasta que sea real, ¿no? Este, no, o sea, no, a mí me da pánico hacer cosas. O sea, cero no me da miedo. Y híjole, la verdad te diría que es muy raro lo que les voy a decir, pero tengan compasión de ustedes mismas, porque muchas veces nos tratamos mal porque no hacemos cosas y nos exigimos de más. Y mi película favorita es El Cisne Negro. Y es por eso, porque si ustedes ven esa película, ella se exigía demasiado a sí misma para lograr sus objetivos y se terminó autodestruyendo. Y yo era así. Entonces, yo lo que diría ahorita en estas alturas de mi vida es que se tengan compasión, porque muchas veces nos exigimos demasiado y nos acabamos tratando muy mal, porque tenemos una voz dentro que nos dice que todo lo que hacemos está mal. O sea, y por eso dejo de escribir y así, porque esa voz es bien molesta y te está diciendo que a nadie le va a interesar lo que escribes, a nadie le va a interesar lo que publicas, a nadie le va a interesar tus videos, a nadie le van a interesar tus fotos.
no, y ahorita peor, ¿no? No son suficientes likes, no tengo suficientes seguidores. O sea, y está toda esta presión social que además, como bien dices, como mujeres a veces es mayor y es, sobre todo lo más feo es la voz que nosotros nos decimos a nosotras mismas, ¿no? Y nos estamos sobreexigiendo y luego esa sobreexigencia hace que no trabajes, o sea, es la que hace que procrastines. Entonces, yo lo que les diría es que tengan mucha compasión con las dos partes de ustedes, con la que no quiere trabajar y con la que quiere autoexigirse. Y es bien difícil encontrar un balance, no les voy a mentir. O sea, encontrar un balance en donde quieras trabajar y no escuches esa voz es casi imposible. Entonces, tienes más bien que estar compadeciendo a las dos voces, a la que no quiere trabajar y entenderla porque no quiere y tratar de calmarlo, y a la otra que te va a decir, pero es que nada, esto es interesante, todo lo que estás haciendo está mal. O sea, y es tratar de no escucharlas y es bien difícil, o sea, no es fácil, es bien difícil, porque esas voces luego se vuelven realidad y te las dicen otras personas reales y te pueden afectar, pero la que más afecta es la de uno. Entonces, yo les diría compasión y es que experimenten su propia forma de hacer las cosas. Yo admiro mucho a una mujer que escribo ahí en el Mordiendo Manzanas y Besando Sapos, que se llama Gloria Steinem. Ella fue la que consiguió los derechos de la mujer en los años 70. Ella fue la que hizo todas las marchas feministas para conseguir los derechos, etcétera, etcétera. Y ella fue como la líder y salía en la portada del Times y etcétera. O sea, es un ícono feminista, sigue viva, ella tiene 80 y tantos años. Y cuando vivía en Nueva York la pude ir a ver varias veces. Yo la seguía muchísimo a sus conferencias y tal. Y en una ocasión pude platicar con ella, me pude acercar, me tomé una foto con ella y todo. Y yo le dije, ella empezó como periodista, y yo le dije, Gloria, yo he querido seguir tus pasos y por lo mismo me volví periodista para poder escribir artículos como los que tú escribías, en donde hablabas de género, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo me darías? Estaba yo en el lugar de ustedes. Y lo que ella me dijo fue, sigue tu camino, no el mío, y vas a ser la mejor. Entonces también yo les diría eso. O sea, hagan su propio experimento de cómo pueden lograr lo que quieren, porque a lo mejor a ustedes les funcionan otras cosas que a mí no, y viceversa, ¿no? Entonces, traten de experimentar, pero siempre no se autoexijan demasiado. O sea, yo sé que ahorita hay muchísima, todavía más exigencia por redes y porque nos comparamos, pero muchas veces les digo, o sea, en mis redes parecerá, pero yo yo procrastino y tengo miedo y así. Entonces, más bien ustedes con mucha compasión traten de hacer lo que ustedes quieren y lo que les hace más feliz, sin oír las voces ni de los demás ni de su propia enemiga, ¿no? Del Black Swan que tenemos que nos habla feo. Eso es lo que les diría. Dolly, me queda un minuto de acuerdo aquí a Zoom. No sé si, digo, chicas, ¿quieren seguir platicando? ¿Tienes unos minutos más? Yo Este, sí tengo minutos más, como quieran. y chicas, ¿quieren que nos vamos a conectar y seguimos para que tengamos más tiempo? Si no, se me va a cerrar. O ya terminaron. O ya terminaron, como ustedes me digan. Barbie, Ani. Ah, pues podría preguntar otra cosa, pero Ok, entonces déjame regresar, te vuelvo a mandar link, Dolly, y regresamos, ¿sale? Gracias, Vale. sí, está bien. Sí.